Hoy, en Mendoza, crónica de nuestra identidad, el siglo XIX. La autonomía de la provincia se bifurca en facciones que pugnan por el poder. Las transformaciones económicas, políticas y culturales que ilustran a Mendoza con las nuevas ideas europeas y la ruptura con el pasado español y la ruptura con el presente urbano de la ciudad que recibe el llamado de la tierra. Los vaivenes del liberalismo entre Rosas, Urquiza y Mitre, Caseros y Pavón. Además, Mendoza, ciudad de Dios y su patrimonio religioso. Hoy aquí, en la crónica de nuestra identidad. Hoy vamos a hablar de lo que pasó en Mendoza entre 1820 y 1880, más o menos, con tres bloques. El primero, la parte de la lucha contra la pólvora, política, como el surgimiento un poco de estos espacios de poder nuevo. El segundo, con la arquitectura, las tradiciones religiosas, el patrimonio que tenemos sobre este punto. Y el tercero, el terremoto de 1861, que marca una bisagra histórica en Mendoza. Comenzamos con este primer bloque, las posiciones con la fuerza, con los fusiles, con los cañones, guerras civiles, sable, inestabilidad, rivalidades. Dos gobernadores de Mendoza son muertos por los ataques de los pincheiras. Entonces es una época heroica de la historia de Mendoza. Los años que transcurrieron entre 1820 y 1880 tuvieron tal intensidad en Mendoza que resulta difícil acotarla a los 60 años que esas fechas comprenden. Hacia 1820 la autonomía escapa de los yugos centralistas, tanto en Mendoza como en la mayoría de las provincias argentinas, donde se va instaurando un esquema de poder amparado en la legalidad republicana, en el que el espacio político local encuentra expresión a través de las nuevas normas e instituciones. Mendoza asiste en ese momento, en 1820, a un contexto muy complicado desde el punto de vista político, porque justamente lo que se rompe en 1820 es la antigua gobernación de Cuyo. Esa gobernación de Cuyo que había sido creada bajo el régimen revolucionario y que a partir de 1820 va a dar origen entonces a 3 provincias autónomas o soberanas. La inestabilidad de los años 20 no impide que las nuevas instituciones provinciales pervivan a los convulsionados tiempos de la política provincial y nacional. Y esas instituciones, que surgen en tiempos inestables, darán lugar a cambios decisivos. Fundamentalmente 4 innovaciones institucionales importantes. Una es la reforma electoral, la otra es la supresión del cabildo, la otra es la organización de la justicia y también el reglamento de estancias que marca un punto de inflexión importante en la presencia del Estado, de un Estado, podemos decir, entre comillas, muy precario y al mismo tiempo, pero con un perfil muy moderno, de instalar una administración más eficiente o más efectiva en la campaña como en la ciudad. Hasta entonces el cabildo representaba los intereses de las corporaciones, cuando en 1820 se crea la Sala de Representantes, el ámbito por antonomasia de la voluntad popular y de expresión del conflicto entre esta y la voluntad corporativa. Hasta que en 1825 la tensión termina cuando la institución capitular fue suprimida. La Sala de Representantes era la encargada de elegir al gobernador, la autoridad máxima de la administración provincial, quien era acompañado por un pequeño grupo de ministros. La división política de la provincia era muy distinta entonces a ahora, hasta que en 1828, por el reglamento de policía, se establece la división en departamentos. Cada una de estas nuevas unidades administrativas contará con un comisario, un teniente y 2 ayudantes. Más tarde, durante la gobernación de Pedro Molina, de 1834 a 1838, se completará el diseño institucional de la provincia con la creación de los juzgados en lo civil, criminal y comercial. La voluntad de unión entre las provincias cuyanas no alcanzaba para evitar las crisis políticas y revueltas armadas que propiciaban personajes o líderes políticos de gran ascendiente en la región. En este esquema de poder, la figura de Pedro Molina, quien vivió entre los años 1781 y 1842,
ocuparía un lugar destacado. Si bien los caudillos son importantes y si bien las milicias urbanas y rurales son importantes, esto no quiere decir que estos actores monopolicen absolutamente la vida política ni en Mendoza ni en otras regiones en la Argentina. Tras las elecciones de 1834, Molina es electo gobernador y como tal se caracterizará por el endurecimiento del régimen político y la subordinación de Mendoza a la Federación de Rosas. Sin embargo, el equilibrio político conseguido en los años de la gobernación de Pedro Molina se resquebrajará sensiblemente ante el nuevo estallido de la guerra civil entre las provincias. 1852 supuso el fin de la Confederación Rosista y este suceso, es decir, la derrota de Rosas en Caseros, supuso o abrió el ciclo constitucional, la reunión del Congreso Constituyente y la sanción de la Constitución de 1853. La mayoría de los federales mendocinos no tardarán en adherir al vencedor de Rosas y nuevo líder de la Confederación Argentina, el gobernador entrerriano Justo José de Urquiza. La Constitución Nacional dará impulso a Mendoza en el término de un año a sancionar su propia Carta Magna en 1854. Esta Constitución lo que hace es dar nuevas reglas del juego a los grupos políticos en la organización del poder provincial. A partir de 1853, con la sanción de la Constitución Nacional, la Argentina cuenta con un programa de país, un país que apunta a la modernización y al progreso, con el liberalismo económico como guía de ruta, por la que transitarían el federalismo y el liberalismo, con la tácita supremacía de la Buenos Aires, gestada en la época de Rosas. La batalla de Pavón, es decir, cuando Urquiza fue vencido por las fuerzas de Mitre en 1861, abrió un ciclo importante en la política provincial. En noviembre de 1866 se produce la Revolución de Colorados, con la intención de competir y poner límites a los liberales de Mendoza aliados a Mitre. Lo que fundamentalmente significó la sublevación de los colorados fue querer que se pusiera en práctica la Constitución Federal, que no se estaba llevando a cabo de esa manera. Los rebeldes serían derrotados al año siguiente. Sin embargo, en ese corto tiempo, habían logrado controlar el territorio provincial y extender su influencia en las vecinas provincias de San Juan y San Luis. Tras la derrota colorada, es preciso convocar a nuevas elecciones, que enfrentará a dos grupos que responden a las figuras de Carlos González y Francisco Civit, personajes de amplia trayectoria en la política provincial. La reconversión de la economía regional fue una cuestión familiar para los empresarios mendocinos que se animaron a cambiar. Y es que precisamente la familia se constituye en la célula básica de la economía, en nombre de parientes que comparten junto a la sangre la empresa. Para las familias cuyos negocios no lograban sino reconvertirse en ruinas de un ocaso, siempre quedaba para sus hijos la esperanza en el amanecer de un nuevo linaje. Como cónyuges aceptables para concertar buenos matrimonios, era frecuente que las familias se ampliaran en la dirección que las relaciones comerciales establecían, y así las jóvenes mendocinas encontraban concurso de varón en la figura de comerciantes y empresarios de Córdoba o Buenos Aires. En el próximo bloque, Mendoza, ciudad de Dios, el patrimonio religioso de la Mendoza colonial, época de capellanías surgidas a partir de las herencias de las almas. Los temores espirituales se alimentan de materia y el cielo es un lugar que puede ser comprado en la tierra. En instantes regresamos con nuestra historia.